Valentina Orozco, preséntate por si alguien no te conoce en el mundo de los hierros. Hola, ¿cómo digo? Bueno, mi nombre es Valentina Orozco, te miro a ti, ¿no? Mi nombre es Valentina Orozco, tengo 24 años, soy colombiana, actualmente vivo en Madrid, llevo aproximadamente unos 4 años viviendo en Madrid y nada, me dedico al culturismo, vivo solo de ello y eso es todo. 24 años, natural de Cali, Colombia. Si tuvieras que empezar tu historia, ¿cuál dirías que fue el punto de inflexión de decir, aquí comienza mi historia en el fin, de mi historia en el mundo de los hierros? Bueno, yo empecé en el 2019 a competir, pero como tal empecé en el 2016. Mi vida deportiva, mi vida de culturista empezó en el 2016, porque puedo decir de que empecé desde el 2014, pero para mí eso no fue empezar porque entrenaba por entrenar. Pensaba que lo hacía bien, pero en realidad no lo hacía bien. Quería lo que todas quieren normalmente, un buen glúteo, unas buenas piernas y un buen abdomen, pero nada más. Ya luego cuando en realidad conocí este mundo, supe que era competir, que era alimentarme bien, fue como tal en el 2016. En ese 2016, que fue cuando más o menos tú ya empezaste a hacer tu cambio, tanto de alimentación, de suplementación, de aprender a entrenar, ¿dirías que el punto de inflexión fue contratar un preparador o empezar con un preparador? Sí, empezar con un preparador. Fue muy importante eso porque fue el que me dio todo este conocimiento, el que me enseñó desde el minuto cero en cómo debía entrenar, en cómo debía alimentarme, en cómo debía descansar, todo. Háblanos un poco más a fondo de quién fue tu preparador allí en Cali. En Cali, mi preparador, Javier Sánchez, fue muy buen preparador porque fue el que me dio un buen conocimiento, una buena base. Creo que eso es muy importante, tener una buena base para esto, porque si no tienes una buena base, o pueda que te canses de esto, de este estilo de vida, o pueda de que continúes y lo dejes ya para siempre. Entonces es muy importante tener una buena base, que fue mi primer preparador. Antes de empezar en el mundo del gimnasio, ¿cómo recuerdas tu infancia? De decir, si vienes de una familia que practicaba deporte o no es afín al deporte. Bueno, pues podría decir de que en mi familia no se veía nada el deporte, para nada, o sea, nada en plan ni de salir a correr, ni de salir a caminar, absolutamente nada. Yo desde pequeña siempre, podría decir que siempre he sido deportista. Me gustaba ya sea meterme a natación, ya sea estar en baloncesto. Siempre me gustaba estar haciendo algún deporte, pero en realidad siempre fue por mí, en realidad por mí, porque no puedo decir de que mis padres me impulsaban o me daban esas ganas para ir a entrenar, no. Siempre era porque yo me buscaba la manera y las ganas de ir a una cancha a jugar básquet o a ir a clases de natación, pero siempre fue por mí. Y un recuerdo que tuvieras tú así de tu infancia, es decir, que tú ya te dieras cuenta de decir, joder, yo me gusta el deporte, me gustaría dedicarme a ello, me gustaría un clic que tú dijeras, Cuando iba a los partidos de básquet y me encantaba ir a los partidos y entrenar fuerte, así no tuviera alguien que me estuviera viendo jugar, porque siempre invitaba a mi madre, que la amo y todo, pero ella sabe que, que nunca me acompañó a verme un partido y sabía que lo hacía súper bien, pero nunca tenía alguien que me dijera, me está viendo alguien de mi familia, no, nunca. Pero igual aún así eso me motivaba bastante el poder ir a un partido y hacerlo súper bien, y era gratificante sentirme orgullosa de mí. ¿te tiraba más la vena de la competición o la vena del deporte en aquel entonces? Creo que siempre he sido demasiado competitiva, muy competitiva. Eh, y eso es algo bueno y algo bueno porque siempre me exijo y siempre quiero más, pero algo malo porque a veces cuando fallo no me doy cuenta de todo lo que he ganado, aún así habiendo fallado. Y cuando pierdes, eres de las que te va a casa
siendo dura contigo mismo o te lo Sí, llevas al plano personal? sí, la verdad es que eso es algo malo también, porque me doy mucha caña, o sea, me exijo demasiado y al exigirme tanto, a veces no veo lo mucho que he logrado. Siendo competitiva tan joven, desde los 16, 17 años, hasta ahora que tienes 24, ¿qué derrota te dolía más? ¿Cuando eras más pequeña o ahora que eres más grande? Yo creo que ahora que estoy más grande me duele más las derrotas. Pero en cuanto a las derrotas, podría decir muchas veces que me rayo mucho mentalmente, pero también a veces muchas personas me dicen, qué orgullosa estoy de ti porque todo lo que has logrado con tu edad, y me pongo a pensar, es verdad, o sea, he logrado muchas cosas con mi edad, con 24 años, que muchas personas no se han atrevido a hacer con 30, 35 años, no han empezado ni a ir a un gimnasio, ni a dedicarse tiempo, o sea, no han hecho nada por ellos y yo he hecho muchas cosas, entonces es algo muy importante. Por estar hoy en día donde estás. En tu infancia, eh, tú, por ejemplo, supongo que tendrías amigas ahí que a lo mejor cogieron un camino diferente al tuyo del deporte. ¿Eres consciente que viniendo de, bueno, Colombia es un país con mucho culto al cuerpo, pero también con otras Sí. discrepancias diferentes al físico? mm, ¿Eres consciente de que de estar donde estás hoy puede ser muy diferente? Demasiado, tanto así de que todas mis amistades, podría decirlo que casi el 90%, solo les gustaba la fiesta, porque les encanta, bueno, aún les encanta la fiesta, aún en este tiempo siguen solo estando en la fiesta. ¿Y qué pasa? Que yo mi mundo era de mucha disciplina, era en plan, tengo que alimentarme bien, tengo que estudiar, tengo que entrenar y trabajar y seguir así. Pues los demás, mis amigos lo veían como que está loca, o sea, ¿por qué lo hace? ¿Por qué hace esas cosas? Entonces me veían como la amargada, la típica amargada. Esta solamente le gusta estar entrenando y no va a fiestas, pero yo no le veía sentido en ponerme, o sea, estar alcoholizada y al otro día, o sea, llevando, o sea, sin futuro, sin nada, sin sentido. No le veían, no le veía diversión a eso y aún no lo veo. ¿Cuándo te das cuenta tú de que está empezando a afectarte como deportista la disciplina en el fitness? ¿Qué me está perdonando? Que estás empezando a ser ya más disciplinada. Después de mi primera, bueno, cuando empecé mi primera competición, o sea, mi primera preparación, cuando la empecé a darme cuenta que tenía mucha disciplina porque había tiempo, había momentos que no tenía ni tiempo para hacerme mis comidas, ni tiempo para ir a entrenar, porque estaba estudiando y era, o sea, demasiado difícil. Y aún así yo me levantaba súper pronto, madrugaba, me preparaba todas mis comidas, iba, si tenía que ir a hacer un cardio después de estudiar, yo y lo hacía, luego volvía a estudiar, luego tenía que ir a entrenar y así. O sea, eran días muy difíciles y aún así estuviera súper cansada, yo lo hacía como fuera, pero lo hacía y no me fallaba. Hablando de la disciplina, apartándola un poco, ahora tienes 24 años. ¿Crees que con 16 años tienes la madurez suficiente como para empezar en el mundo del culturismo? Es muy complicado. La madurez como tal la fui ganando con el tiempo, pero sí fue muy pronto el haber empezado, creo que fue demasiado pronto, pero aún así no me arrepiento de nada. No, si tuviera que volverlo a hacerlo desde esa edad, pues volvería a empezar. Lo harías más fuerte seguro. Y Exactamente. mejor. Tu primera preparación. ¿Cómo fue ese momento de decir, quiero empezar a competir en el culturismo? Bueno, mi primera preparación, yo empecé primero yendo a ver a mis compañeros competir y el yo ver a mis amigas en la tarima y el yo estar ahí, o sea, me hacía como que la piel, como que yo quiero estar allí, quiero prepararme, quiero exigirme para, o sea, yo me veía allí
Y eso fue lo que más, el saber que tenía que tener demasiada disciplina para llegar hasta ahí, para tener que todo eso era un proceso que literal era de mucho tiempo, porque te subes un minuto allí a la tarima, pero en realidad no es ese minuto, sino que es de mucho tiempo de preparación. No es de solo unos meses, es demasiado. Entonces el saber que era de tanta disciplina y de darlo todo era lo que más me motivaba. ¿Es importante visualizarse en tarima, Valentina? Demasiado, es muy importante, porque, no sé cómo decirlo, es muy importante visualizarte, ya que si no lo ves como tal no vas a poder lograrlo, no lo vas a poder lograr porque no es tanto el físico, sino es más mental, es de mucha fuerza mental. ¿Qué te pasó por la cabeza el primer momento que tú subes las escaleras de camino a la tarima de competición? Aparte de una emoción, una alegría de saber que lo había logrado, porque yo así no me dieran un trofeo, nada, yo ya me sentía una ganadora, el haber llegado hasta allí, por todo el proceso que tuve que pasar para llegar hasta allí, para subirme a la tarima, ya me sentía ganadora, me dará igual el puesto que ocupara, ya me sentía una ganadora. Con el tiempo, siempre en las competiciones, en las primeras competiciones no buscas un propósito, buscas salir a competir. Luego ya, cuando pasan las competiciones, buscas ser más competitiva. Y luego ya con el tiempo, pues buscas ya otro tipo de propósito. ¿Cuándo te diste tu cuenta que eras competitiva en tarima? A partir de el 2022, bueno, hace 2 años, que ya había vivido un buen proceso, ya tenía una buena base, ya tenía un cierto tiempo trabajando por ello. Ahí fue cuando me empecé a ver en realidad competitiva. ¿Y crees que tus raíces latinas son un plus en tu Sí, categoría que vuelves? sí, la verdad es que sí. Es muy importante la genética también y podría decir de que tengo una buena genética que me ha ayudado, buena para algunas cosas y malas para otras, pero como tal me ha ayudado mucho también. Hablando de genética, tanto en lo físico como en la recuperación, antes de tu primera preparación en 2019, sufres un primer bache deportivo y físico que te rompe y te para la preparación por completo. ¿Cómo es ese momento en que te llega una lesión? Fue algo demasiado difícil porque como era mi primera preparación, iba a ser mi primera competición. Fue muy difícil a nivel mental el pensar de que no iba a poder competir, que no iba a poder salir nunca y que no iba a poder ir a entrenar, el que no sabría si iba a poder caminar bien después de la recuperación. O sea, fue a nivel mental demasiado difícil, pero también fue algo de que lo agradezco demasiado porque gracias a eso ahora soy quien soy, porque me volví muy fuerte después de esa lesión, me volví muy fuerte, tanto mental como físico, y gracias a ello estoy aquí. ¿Cómo es ese momento en que tú te lesionas? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa en tu cabeza en ese momento? Siento que literal todos mis sueños se fueron, o sea, se acabaron. Siento que ya no tendría sentido, no sabría qué hacer ni qué quería hacer con mi vida. Literal, en ese momento no sabía ya qué iba a hacer porque no había ningún plan B. Entonces fue algo demasiado fuerte. ¿Cómo se produjo la lesión? Bueno, aparte de que entrenaba antes baloncesto, tuve muchas caídas y todo, pero fui un poco descuidada con ello y nunca sabía, entrenaba en el gimnasio, sabía que me molestaba la rodilla, pero sin más. O sea, seguía entrenando fuerte y me daba igual, seguía entrenando y entrenando fuerte. Hasta que llegó un momento, un día normal, después de haber entrenado pierna normal, me he bajado de una moto con mi amigo, que iba con un amigo, y de un momento a otro, bajándome normal, no me he caído ni nada, simplemente puse el pie en el suelo y ¡buah! La rodilla se me luchó, o sea, tenía la rodilla fatal. Fue un dolor horrible, pero demasiado, y, y no solo pensaba en el dolor que sentía en ese momento, sino en la preparación. Yo,
en la preparación, solo pensaba en eso. ¿Es muy diferente la salud de Colombia a la de España, ahora que estamos en este tema de lesiones? La salud, sí, porque por otro lado, aparte de que me lesioné, se tardaron un poco de tiempo en operarme, en la cirugía, se han tardado y eso fue lo que se hizo un poco más difícil la recuperación aún. Pero el mundo del culturismo, muchas veces digo, o casi siempre digo, nace o superhombres o supermujeres. En cosa de 2 meses ya vuelves a estar entrenando. Sí, así es. La verdad es que el doctor se quedó muy sorprendido porque tenía pacientes que operó el mismo día que yo y se tardaron casi hasta un año en recuperarse. Y al verme a mí en 2 meses recuperándome, y lo más gracioso es que el doctor me pregunta, pero ¿cómo te has recuperado así tan pronto? Y yo nada, las terapias, y me dice, pero las terapias yo sí, en el gimnasio. O sea, yo mi recuperación la hice en el gimnasio, no la hice con un fisio, no, la hice en el gimnasio. Y eso fue lo que más me ayudó a recuperarme más rápido, porque iba al fisio, pero literal vi que a los 4 o 5 días veía que no me estaba ayudando de nada. Y decidí por mi cuenta recuperarme y gracias a eso me he recuperado. Hablando de lo físico, apartando un poco lo físico, en el tema mental, ¿es terapia también el gimnasio? Cuando uno está de bajón o cuando tiene un problema emocional. Demasiado, porque muchas veces tienes muchos problemas en tu vida, muchas cosas, y vas a un gimnasio, o bueno, por ejemplo, yo lo noto así, voy a un gimnasio, entreno, estoy fatal de la cabeza, triste, aburrida, no quiero nada, y salgo y es como que si hubiera liberado todas esas malas energías, y ¿Tú ayuda bastante. en tu vida en concreto había algún momento que has tocado fondo de decir, no puedo más? Bueno, yo cuando me fui de casa, porque me independicé a los 21 años, me fui de casa a los 21 años, hubo un tiempo cuando me empecé a preparar, competí, después de eso me fui a vivir sola, después de la segunda competición de aquí en España. Me fui a vivir sola y hubo tiempos que fueron muy difíciles para mí, porque mi madre me apoyaba, pero igual hubo tiempos muy difíciles, en plan de que la vida económica era un poco complicada y aún así yo quería seguir compitiendo, y el verme que no lo iba a poder lograr fue cuando me dio el bajón. Pero bueno, aún así, aunque se pusieran las cosas muy difíciles, yo como sea, lo buscaba hasta lograrlo. ¿Considerarías que a día de hoy, exceptuando la familia, tu principal objetivo es el fitness? Sí. ¿Qué estarías dispuesta a sacrificar? ¿Cómo? Claro. ¿Qué estarías dispuesta a sacrificar por tu sueño en el fitness? Eh, Podría decir que lo que fuera. No, Sí. no te vas a dejar nada en el tintero, ¿no? ¿Cómo? Que no te vas a dejar nada en la recámara para No. conseguir tu sueño. No. Un obstáculo que hayas tenido. Un Un gran obstáculo. obstáculo independientemente del perfil económico. Obstáculo. Ya sea en la sociedad, ya sea un problema que afrontar. Cuando te juzgan desde tu propia casa, en el sentido de que te dicen no vas a lograr eso, eso no tiene futuro, o no sigas con ello porque eso no está bien, que te estén siempre diciendo no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y más que te lo digan en tu casa, es cuando es más difícil aún. Pero podría decir que eso me ha motivado mucho más. El que me digan no vas a poder, en el que me digan eso no tiene futuro, pues eso me motiva más. Ahí es donde sacan más la garra. Sí. En cuanto a la situación económica, ¿es muy diferente una preparación en Colombia que en España a nivel de precios? A nivel de precios sí, es más económico allá, pero también es complicado. Aquí es más costoso, pero tienes un poco más de facilidad
ganarte la vida, por decirlo así, para conseguirlo. Allí es más económico, pero aún así es más complicado conseguirlo. En cuanto a satisfacción personal, ¿cómo se siente poder vivir de un sueño, poder dedicarte a un sueño como es el fitness? Pues la verdad es que se siente súper bien. Tontería es que la gente dirá, pero eso es normal. En plan, yo poderme ir a acostar después de un entreno, descansar y luego levantarme y comer, para mí eso es un gran lujo que no cualquiera se puede dar, porque muchos dicen, no, tengo que ir a trabajar y no puedo descansar, o no, tengo que ir a trabajar y no puedo entrenar. Pues para mí eso es un gran lujo, el poder descansar cuando yo quiera y entrenar cuando yo quiera, y el poder comer bien, eso es un gran lujo para mí. Y más partiendo de la base que todo lo que tienes tú lo has conseguido por tus propios medios y luchando desde cero. Exactamente. Se saborea mejor cuando Sí. uno viene de abajo y consigue el Cuando éxito. te lo has luchado demasiado y sabes que lo estás haciendo muy bien y que aún vienen más cosas y que estás en el camino, es una gran satisfacción. Siempre competidora wellness. Sí, siempre. ¿Qué te gusta de la categoría? A ver, me gusta la estética que tienen, las wellness, me gusta demasiado, tanto que la feminidad también, aunque ahora el tema para mí lo estoy viendo un poco complicado, porque veo que muchas veces está saliendo un poco la categoría de la línea que se debe de llevar, que siempre se ha llevado, pero la verdad desde antes siempre me ha gustado mucho por su estética, por su línea. Una referente que tuvieras tú, porque supongo yo que cuando siempre, al ser siempre wellness, que la categoría lleva muy pocos añitos, una referente que a ti te inspirara en la competición. A ver, Isa Pereira me gusta mucho. eh, Podría decir que Alessandra Breccia, pero Isa Pereira me gusta mucho porque por su forma en que ha luchado, por ejemplo, para llegar al Olimpia. Ha estado siempre de segunda, de tercera y ahí luchándola hasta lograr conseguirla. Y ese es uno de las cosas que más me ha gustado de ella, que la he visto como referente también. Pero para mí, o sea, en cuanto a físico, Franciele. Esa sí o sí. Pero en cuanto a parte del físico y mentalidad, Isa, porque se la ha luchado bastante para lograr llegar en donde está ahora. ¿Qué te parece que este año la hayan destronado a Franciele? A ¿Justo o ver, injusto? Isa ha salido mucho mejor que las anteriores competiciones, pero la verdad es que Franciel no deja de ser ella, o sea, no deja de ser la ganadora, para mí no deja de ser la ganadora, pero hubieron ciertos detallitos que no las dejaron ganar, o sea, entonces no le ha ganado por mucho, estuvo muy igualado, así que tampoco lo veo tan mal de que haya ganado Isa. El precio de competir, Valentina, de una competición. ¿Hay diferencia de precios de Latinoamérica a España? Sí, bastante, bastante. Es más costoso aquí pagar las preparaciones y todo. ¿Qué te puede costar un preparador, por ejemplo, en Colombia? Depende del preparador que sea, depende del preparador que sea. Preparador decente. Un preparador en peso, en dinero europeo, en euros, serían unos 100 euros, que no son nada, el trimestre, pero si lo pagas de aquí, o sea, si lo pagas aquí para allá, está bien el precio, pero si ya vives allí y lo tienes que pagar, es mucho más difícil. ¿Tú te podrías dedicar a lo que te dedicas hoy en día en Colombia? Sí, pero no viviría igual, no viviría igual, no tendría las mismas posibilidades que tengo ahora. ¿Tienes expectativa de volver? No, de volver sí, pero de viaje, pero a vivir, a ver, la vida da muchas vueltas, porque no puedo decir nunca, no, porque la vida da muchas vueltas, pero en mis planes no está de regresar a vivir allí. ¿Cómo es el momento de que, supongo que por motivo laboral, una madre se tenga que desplazar de un país, que no es como el de Colombia, España, y vivir sin tu madre? Fue muy difícil, porque para mí mi madre siempre lo ha sido todo, y el estar sola, porque estaba totalmente sola en Colombia con mi hermano, porque me he quedado con mi hermano, que mi hermano estaba mucho más pequeño que yo,
Mi hermano tenía unos 11, 10 años y literal tuve que haber sido de madre como tal también, de cuidar de él y de cuidar de mí. Fue algo muy difícil de vernos solo los dos, pero aún así seguía yo en el camino. ¿Eres una persona muy expresiva con tu madre o con tus familiares? No, para nada. O sea, soy demasiado distante, no soy tan cariñosa, por decirlo así, con mi familia, tan sentimental, soy muy... Pero de corazón sí lo eres. pero de corazón sí ¿Hay lo algo soy. que nunca le hayas dicho a tu madre que te gustaría decirle? Nada, ¿Agradecerle? que le agradezco desde que el minuto cero que quise empezar en este mundo, siempre me apoyó, porque si ella no me hubiera apoyado desde el minuto cero, hubiera sido aún mucho más difícil llegar hasta aquí. ¿Cómo se llama ella? Graciela. Graciela. Vamos a mandar un saludo desde aquí, fuerte. Cuando llegas a España, aquí ya es cuando empiezas a tener problemas digestivos, o los tienes allí. Fue en Colombia. En Colombia empecé a tener una saturación, empecé a enfermarme, a ponerme mala, estaba preparándome, ya estaba en volumen, estaba creciendo. Y fue cuando el cuerpo me empezó a mandar señales de que algo malo estaba pasando, de que algo iba mal en mí. Me hice analíticas y estaba muy mal, estaba jodida, por decirlo así. Pero aún así tuve que parar, fue algo malo porque tuve que parar, y el haber parado me hizo ir mucho más lento el proceso que llevaba ya, pero aún así me recuperé y ya me vine para acá, volví a prepararme, a empezar la En preparación. algún momento, Valentina, porque has tenido dos baches fuertes, uno es la lesión y otro es los problemas digestivos, que créeme que en culturismo son muy complicados. Sí. ¿Se te pasa por la cabeza de decir, joder, a lo mejor voy a tener que dejar esto? No, no, sí se me ha llegado a pasar cuando en el 2023, después de competir, se me pasó por la cabeza el estar unos ciertos años sin competir, porque me sentía un poco como estancada, en el sentido de que me sentía que no avanzaba, y pensé, voy a dejar de competir por cierto tiempo y por ciertos años, y ya vemos qué pasa, pero nunca en plan de dejar el culturismo, no, nunca se me ha pasado por la cabeza. Tu último año, en cuanto a mérito, ha sido bastante bueno. Vamos a hacer un repaso de lo que ha sido tu último año de competición. Primera competición. Fue en Alicante, fue el de Raúl Carrasco. Fue esa la primera del regional, ya después fue en Polonia, que me fue súper bien. Estuve a punto de ganarme la Pro Qualifier, que fue algo fuerte también, que salí un poco jodida mentalmente el no habérmela llevado, porque me sentía súper bien físicamente, sentía que iba con un punto súper bien, pero creo que la que como tal más me jodió mentalmente fue la última, que fue la de Budapest, que quedé entre las primeras, pero igual aún así no estuve de acuerdo con el puesto, porque iba muy bien, iba mucho mejor que en la anterior competición, claro está, o sea, pero eso me jodió un poco. Fue unos días después de eso que estuve a nivel mental súper jodida. Tu primera preparación de este año, Raúl Carrasco, posición. En la del Raúl Carrasco quedé de primera, gané el overall de mi categoría. ¿Pediste feedback a los jueces o no eres de las que suele pedir feedback? No, en esa no le pedí feedback. Siguiente, Polonia. Siguiente, Polonia. ¿Luchaste, o sea, personalmente, siendo sincero, porque hay mucha gente que a lo mejor optar o querer optar a una tarjeta profesional puede parecer soberbio, pero tú que luchaste en todo el camino para ser profesional? Sí, la verdad es que sí, me la luché demasiado, pero mucho. No puedo decir de que he fallado un día porque no podía o porque estaba cansada, no, o sea, me luché cada segundo, no fallaba en absolutamente nada, así que no puedo decir que fue por mí porque fallé en algo, no.
Entonces, en eso sí estoy orgullosa de mí porque lo luché bastante. En la de Budapest, sí podría decir de que a nivel mental no estaba como en la de Polonia. Estaba un poco, por decirlo así, más débil y no tan segura. No tenía esa misma seguridad que tenía en Polonia. Y creo que eso fue también lo que no me ayudó a llevarme la pro, porque a nivel físico iba súper bien. Podría decir que iba mucho mejor que las primeras. Y sin embargo, te dolió más que la segunda que estuviste a punto de hacerte profesional. Sí, me dolió más esa. Ahora viene la pregunta que te voy a hacer. ¿Disfrutan más una culturista consiguiendo méritos deportivos o consiguiendo un físico top? Una Creo, mejor versión. creo que esa, mejorando el físico, cuando tú consigues una mejor versión, eso ya es un gran logro. El ver tú la comparación del año anterior con el siguiente y ver que has mejorado mucho es una gratificación enorme. ¿Qué expectativas tenemos para este próximo año? Para el próximo año teníamos pensado, como en el no salir a competir, el crecer, empezar preparación el próximo año, coger mucho volumen y ya salir en el 2026. Pero eso es una gran mentira, porque eso lo dije este año y fue mentira, no me aguanté y dije, tengo que salir a competir. ¿Qué pasa? Que yo sé que el próximo año va a pasar así y voy a salir a competir a la última temporada. Ahora quiero empezar a coger tamaño, que es lo que me hace falta un poco, coger un poco más de tamaño en el tren inferior, mejorar un poco más y sé que el 2025 la veo muy cerca a la pro. ¿Te ha pasado, o supongo que te pase, el, el incluso tener un físico acabado, no terminar de verte y decir, aún puedo mejorar, aún puedo mejorar? ¿Te pasa de ti eso en el físico? Sí, este año no me veía. Este año me sentía, no me sentía bien, decía, no, no me veo, no me veo. Y mi chico me decía, pero si estás súper bien, si yo te veo súper bien y yo no, no me veo. Pero en realidad me puse a comparar con las del año anterior y yo, pero sí que he mejorado muchísimo, pero muchísimo. Y eso a veces como que uno mismo es como que, como dicen, tu peor enemigo, porque te juzgas demasiado a veces y eso a veces está un poco mal. Y ahora, a raíz de lo de los méritos, ¿tú te veías tu físico como profesional ya? Siendo sincera, competitivo. Siendo sincera, sí, yo ya me veo profesional. ¿Crees que se tiene que tener el físico antes de la tarjeta? O Eso es algo muy importante, que veo que está pasando muchas veces, que hay chicas que se van a ciertos países, se consiguen la pro y llegan a competir a nivel profesional y no quedan ni entre las 10 primeras, o sea, quedan muy mal porque no llevan su físico y eso por eso es algo muy importante. Primero tener el físico y ya y sí luego tener la pro. Pero hay muchas personas, muchas chicas que hacen eso. Se van a las afueras, se consiguen la pro, vienen aquí y no logran nada por esa razón, porque no tienen el físico de una pro. yo soy partidario de eso, tener primero el físico y después ya conseguir la pro, porque al final eso llega. Hemos hablado de los precios, de los shows de Latinoamérica en referencia a España, pero como show, ¿cuáles son mejor, los de España o los de A Latinoamérica? mí me gustan más los de España. ¿Sí? Sí, los shows de España son mucho mejor. Para ti el éxito en el deporte, ¿qué sería? Bueno, para mí el éxito en el deporte, ¿en cuanto a qué te refieres? Ya sea físico, ya sea económico, es decir, para mí esto es el éxito. Conseguir un físico, conseguir una meta. A ver, lo que la mayoría que competimos, el sueño de todos, podría decir que el sueño de todos es llegar a una Olimpia. Creo que ese es el sueño de todos, los que compiten. Pero creo que más que llegar a la Olimpia es todo el proceso que conlleva esto, ¿sabes? Todo el proceso. Y creo que todo este proceso es el que en realidad nos hace sentir exitosos, el haber logrado todo este camino y no haberlo soltado durante todo este tiempo. Y en lo personal, 3 valores que te hacen a ti como persona en el deporte.
O sea, que te han construido como a Valentina, es decir, el deporte me ha aplicado estos 3 valores. Creo que soy una mujer muy humilde, demasiado humilde, y eso también me ha llevado muy lejos. La humildad es muy importante en un deportista y eso es lo que más me representa a mí, la humildad. No el solo el ayudarte a ti, sino el poder ayudar a las demás personas, tanto físico como mentalmente, es algo muy gratificante. ¿Hay humildad en los backstage de competición? No. Es algo que también te baja mucho mentalmente, que haya tanta competitividad a nivel mal, y más que todo entre las mujeres, que haya mucha envidia y que en vez de haber más compañerismo, no lo haya mucha envidia. Un día en el backstage, una chica que no conocía para nada, no es de España, no recuerdo muy bien de dónde es, me habló y me dice, pero no me gusta este mundo. Era la primera vez que competía. Y me dice, no me gusta este mundo porque todas están como que viéndose mal y esto no es lo que yo pensaba. Y yo, pues sí. Y eso es algo que está demasiado mal. Y eso es algo que yo podría decir que no me gusta de esto. La envidia y entre todos como que quién sí, quién no, quién tiene más, quién tiene menos, eso es algo malo del culturismo que no voy con ello. Por ejemplo, cuando ves un físico de una atleta compañera tuya, eres de la que te acerca y dices, Sí, chapo. muchas veces me he acercado a chicas que le he dicho, tienes muy buen físico, va súper bien, o que veo que están muy nerviosas, le digo, ve tranquila que ya lo has logrado, ya lo has hecho súper bien. Entonces son cosas que te hacen mejor. ¿Es más fácil una preparación teniendo una pareja que se dedica al mundo deportivo? Sí, es mucho más fácil, porque tu pareja, que es tu compañero, va a entender por qué razón te alimentas así, por qué razón tienes que descansar, por qué razón tienes que entrenar y no irte por ahí a comer a las afueras o irte de fiesta, te va a entender mucho más y el que te apoye es mucho más fácil. Y aguantar el carácter de un atleta bueno en preparación es muy diferente a aguantarlo cuando no está en preparación. Demasiado. ¿Te cambia el carácter a ti? Sí, me cambia el pasar hambre, no me pone tan bien. El pasar hambre, el carácter me cambia bastante. Por esa razón es muy importante que tu pareja lo entienda y que sepa que la estás pasando mal, aunque no voy con desquitarte con tu pareja o con tus amigos, porque las personas no tienen la culpa de que tú te estés preparando y que la estés pasando mal. ¿Es más fácil una preparación teniendo una pareja que se dedica al mundo deportivo? Sí, es mucho más fácil, porque tu pareja, que es tu compañero, va a entender por qué razón te alimentas así, por qué razón tienes que descansar, por qué razón tienes que entrenar y no irte por ahí a comer a las afueras o irte de fiesta, te va a entender mucho más y el que te apoye es mucho más fácil. Y aguantar el carácter de un atleta bueno en preparación es muy diferente a aguantarlo cuando no está en preparación. Demasiado. ¿Te cambia el carácter a ti? Sí, me cambia el pasar hambre, no me pone tan bien. El pasar hambre, el carácter me cambia bastante. Por esa razón es muy importante que tu pareja lo entienda y que sepa que la estás pasando mal, aunque no voy con desquitarte con tu pareja o con tus amigos, porque las personas no tienen la culpa de que tú te estés preparando y que la estés pasando mal. Si no hubiera sido. Si no te hubieras dedicado al fitness, ¿dónde crees que te hubiera llevado la vida ahora mismo? No sé, en este momento nunca me he llegado a hacer esa pregunta. No lo sé, la verdad, no. Nunca me he llegado a ver fuera en plan de, ya sea dejando de competir, igual me dedicaría a ello, en plan a vivir de entrenar, de las pesas,
el comer bien y ya está, y irme de viaje y disfrutar, pero no me veo así Algo que te prive el fitness. que me prive. Sí. Que no puedas hacer, por ejemplo... Mira, hablando de lesiones, vamos a hablar de las lesiones. ¿Crees que es compatible practicar otras disciplinas de deporte siendo culturista de competición? Muy difícil, es muy complicado. Tú puedes combinar los deportes con las pesas si quieres, pero las pesas, combinarlo con otro deporte es casi que imposible, podría decir yo. Por ejemplo, en este momento que no estoy compitiendo y que estoy más o menos, por decirlo así, off, estoy entrenando boxeo para más que todo cardio y también para desconectar un poco, que es algo que nos pasa a todos, que caemos tanto en la rutina, que hay muchas personas que se terminan, por decirlo así, quemando de esto, de este mundo. Entonces, por eso a veces viene bien algunos cambios y algunas cosas, que es lo que estoy haciendo ahora. Estoy metiendo el boxeo, entrenando boxeo, los días de cardio, y la verdad es que me viene muy bien también para desconectar. No sé si aún lo tenemos, pero bueno, yo te lo pregunto. Siendo una mujer fuerte, ¿cachas? ¿Ves algún estigma en la sociedad cuando vas por la calle, a lo mejor en manga corta o en tirantes? Demasiado. Siempre se quedan todos y todas mirando, pero lo más gracioso no es que los que más miran son los hombres, sino las chicas. Se quedan mirando más. Pero a veces, muchas veces se te acercan y te dicen, ¡buah, esas piernas! Yo quiero tener esas piernas. Vaya piernas tienen, o vaya culo tienes. Y entonces, pero la verdad es que muchas veces sí, se quedan mirándote como un bicho raro. ¿Descuidas mucho la vida personal cuando estás en preparación? El ocio. Sí, bastante, ya te pones 100% a ello y literal te olvidas por fuera de tu mundo, ya solo está eso, enfocada en eso. Así que literal solo piensas en eso y dejas de hacer muchas cosas que para muchos no es normal. ¿Crees que el éxito sin ese sacrificio sería el mismo? No, si no te sacrificas y sigues siendo como los demás y no vas a llegar al éxito. En 5 años, ¿crees que ha evolucionado mucho la categoría de wellness, la exposición que tiene en el plantel del culturismo? Sí, ha evolucionado demasiado, por esa razón estaba hablando un poco sobre ello, diciendo de que no me gustaba a veces que están sacando un poco la categoría, la línea, hay chicas que salen ya Muy fuerte. demasiado, muy fuertes. Y no me parece tan bien porque ya se le pierde lo que se le llama a la wellness, que es la feminidad, perdón. Se le está perdiendo demasiado, entonces eso no me gusta. Es una categoría que empezó así suavecita, pero es que ahora, de Sí, ya verdad. va. Aparte del culturismo, te dedicas a los entrenamientos personales, a hacer rutinas. ¿Qué te gusta aportarle a tus clientes cuando deciden contactar contigo? ¿Para un cambio, para un entrenamiento? A mí lo que más me gusta de todo ello eh, no es solo el físico, los cambios físicos, sino que me gusta demasiado el cambio a nivel mental, que les doy mucha seguridad en cuanto les cambia demasiado la autoestima, pero muchísimo. El saber de que ya pueden ir más seguras y que se pueden poner lo que sea y se sienten súper bien porque saben que se dedican tiempo y tienen más amor propio, eso me llena bastante. ¿Te da seguridad en ti misma el tener un físico de competición, un físico currado? Da mucha seguridad el que tú sepas que estás bien y que te dedicas tiempo, que así sea una hora en el día, vas a entrenar y que te dedicas tiempo, eso es algo muy importante, que te hace sentir mucho mejor. Vamos a hablar un poco de la nutrición de un atleta wellness. ¿Qué pauta sueles seguir tú en un día a día de nutrición? ¿Pautas en qué sentido? Bueno, ya sea en suplementación, ya sea en alimentación.
Si eres una persona que fuera de preparación sueles comer bien o... Bueno, yo por ejemplo, todo depende mucho de tu genética. Eso es muy importante, la alimentación de tu genética. Yo por ejemplo, eso es algo bueno, bueno y malo. Bueno en el sentido de que mi genética yo puedo comer lo que sea y me cuesta muchísimo aumentar. Lo malo es eso, que cuando quiero crecer me cuesta muchísimo. Entonces, por ese sentido, cuando estoy fuera de preparación, no me limito tanto en la alimentación, en el sentido de que si me apetece comerme un helado o una hamburguesa, me lo como y ya está. Y no por eso me voy a rayar a nivel mental, no, me he tirado estos días, he comido mal, no. Pero para mí sí es muy importante, así esté fuera de temporada, de lunes a domingo, llevar mis alimentaciones de mañana, media mañana, comida, o sea, llevarlas todas bien, pero no el porque me engorde, sino el llevar una rutina para mí es muy importante, llevar mi día organizado. Tu estilo de vida, un Mi estilo de estilo de vida. vida. Las críticas en redes, ¿tienes críticas en redes, Valentina? Sí, muchas veces que me parezco un hombre o también por la voz. ¿Te A llegan a veces. afectar personalmente? La verdad, para nada. Yo me siento bien, me veo bien y estoy muy bien conmigo, así que no me afecta ningún comentario de nadie. Si tuvieras que darle un consejo a esas chicas que reciben muchas críticas, ya sea por redes o personalmente, por tener este estilo de vida, dedicarse a la competición, ¿qué consejo le darías? Que no les escuchen, que en realidad esas personas lo hacen por envidia más que todo, porque saben de que no les es tan fácil llegar hasta donde ellas están, que para llegar donde ellas están tienen que tener mucha disciplina, que ellos ni ellas las tendrían, así que mi caso. A nivel deportivo, ¿qué esperas este año? Este año, Bueno, en tus próximas sí, competiciones. en el próximo. En el próximo, sí o sí me veo mentalizada a llevarme la pro. El próximo año voy a trabajar muy fuerte para ello, mucho más que y me veo lográndolo. Y una vez que lo consigas, ¿qué vamos a hacer? Ya seguir preparándome para ir a la Olimpia, para clasificar a la pro. Si la consigues, harás tu debut ese mismo... Sí, la verdad es que este año este era mi objetivo. Yo sé que me volvería, si este año me hubiera vuelto pro, hubiera debutado en profesional, pero no lo haría por ganar, lo haría por vivir la experiencia, porque sé que aún me falta por mejorar ciertas cosas para ponerme allí en la tarima con las profesionales. Así que el próximo año me veo en ello, debutando como pro y, y no por ganar, sino por vivir la experiencia de el próximo año debutar ya como profesional. Estaré orgullosa la Valentina pequeñilla por ahí por Cali, de en quien se ha convertido la Valentina de ahora, con 24 años. Sí, muy orgullosa. ¿Qué crees que si te viera ahora mismo pensaría? Que, que lo he hecho demasiado bien, que he hecho muchos sacrificios y me la he currado bastante, he trabajado muy duro y que cada día difícil que pasé, cada momento y situación complicada que pasé durante mi vida valió toda la pena para llegar hasta aquí. ¿Qué mensaje te gustaría decirle a la Valentina de aquí unos años? Me gustaría decirle que ha valido totalmente la pena cada esfuerzo de tanto tiempo, el haber continuado sin rendirme, por muy difícil que ha sido todo el proceso, haber seguido con el objetivo en mente y no haberlo dejado solo en un sueño, sino haberlo logrado. Muchísimas gracias, Valentina, por la charlica. Ha sido un ti. placer conocerte. Muchas gracias a ti. Te veo mucho potencial siendo una chavala joven y sé que se vienen cosas muy buenas y sé que va a tener muchas cosas buenas aquí al deporte español y colombiano. Y nada, te deseo toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias por contar conmigo para esta charlica y te deseo lo mejor. Muchas gracias a ti. Bien. Bien, muy bien. Súper bien, ¿no? Hemos estado tampoco así muy larga. No, pero estuvo súper bien.